Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. En primer lugar, quiero dar un inmenso y grato agradecimiento, realmente mil gracias a todas las personas que se han seguido vinculando a la comunidad En órbita podcast, a aquellas personas que se han suscrito desde las diferentes latitudes y partes del globo. Muy agradecido por su dedicación, por la gentileza de permitirme entrar en sus espacios de trabajo, en sus hogares, mientras conducen tal vez. Mil gracias a todas las personas que se siguen vinculando, a las personas recientes que se han suscrito al canal en YouTube o en Spotify o en Amazon Music o en Apple Podcast. De verdad, les agradezco enormemente a las personas. Un saludo muy especial de España, Estados Unidos, Perú, Argentina, México, desde luego, Bolivia, Canadá, en Chile y bueno, en general les mando a todos un abrazo cordial, muy afectuoso a la distancia. Es muy importante para mí contar con la buena disposición de ustedes, la capacidad de escucha de parte de ustedes y pues bueno, vamos, como decimos aquí en mi país, al grano. Hoy, mis queridos podescuchas, les quiero compartir el tercer episodio de esta nueva saga que iniciamos en relación a la interacción y las relaciones mente-materia. Como ustedes recordarán, en el segundo episodio, hace un par de semanas ya, veníamos trabajando lo que eran los planteamientos del doctor Bonilla en el Centro de Investigaciones Américo Negrete, los postulados y los planteamientos que había dejado a partir de ese estudio del campo esta autora Lynn McTaggart de Estados Unidos. Y adicional a eso, creo que había hecho una pequeña alusión a los trabajos al margen del neurocientífico Rodolfo Ginás, del filósofo de la ciencia Ervin Laszlo y del psiquiatra forense, creo que es Gaona, el apellido, ya les valió exactamente el nombre, José Miguel Gaona, correcto, José Miguel Gaona, en relación a un texto publicado que está directamente vinculado con las experiencias cercanas a la muerte, de las cuales también hemos hablado en nuestro programa. El texto se llama Límite y en el caso de Erwin Laszlo, para aquellos que lo quieran checar, lo pueden consultar en Google Books, está como El universo informado. ¿Sí? Pues bien, retomando y haciendo una breve síntesis, estamos en el segundo episodio, mis queridos podescuchas, estableciendo esas correlaciones que se presentaban entre la mente y la materia y cómo para la mayoría de la comunidad científica y en particular de las neurociencias, la mente era simplemente parte de ese estado funcional del cerebro, es algo inherente al cerebro, no existe independientemente de este, ojo, aun cuando ya en los límites de lo que incluso se podría llamar o considerar como paraciencia, la mente comienza a ser asociada y entendida en relación a la conciencia como una propiedad, ya no en este caso inherente al cerebro físico, sino al universo. Y decir al universo es decir a todo, y sé que aquí entramos de pronto en algún tipo de interpretación orientalista si se quiere, pero básicamente esa es la conclusión a la que llegan autores como Jacobo Greenberg, como Robert Monroe, como Frank Keppel, como Rupert Sheldrake, el biólogo. Yo diría que es bastante fascinante porque son personas que tienen un acercamiento, una concepción, independientemente de su formación científica, académica. Algunos de estos, en el caso, por ejemplo, de Greenberg o Sheldrake, que hay un episodio, los invito a que lo revisiten, mis queridos escuchar acerca de estos autores, son condenados al ostracismo, precisamente porque están casi que en las antípodas de lo que se podría considerar como ciencia convencional o ciencia normal, si se quiere. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso? Y lo veníamos hablando de la influencia mental a distancia sobre organismos vivientes y cómo realmente es que eso que llamamos mente puede llegar a afectar la materia y la realidad. Aquí voy a estar continuamente, mis queridos podescuchas, con el permiso de ustedes, haciendo alusión y referencias a episodios anteriores con el fin de concatenar y empatar muy bien como el conjunto de ideas generales que he tratado de plantear en relación a eso que conocen muchos como viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, porque básicamente todo esto está relacionado al final y ya entenderán en qué medida y cómo. Dentro de la lectura etimológica, recuerden que hay una palabra en sánscrito para mente que es interpretada o traducida al español, al castellano como manas, correcto, y alude a una propiedad específica de nosotros como individuos, como especie, como seres humanos. Ahora bien,
Lo que se ha estado haciendo en algunos, no en todos, en algunos laboratorios, es, tal y como fue la pretensión de la parapsicología en su momento, tratar de determinar no solo con resultados de corte estadístico, sino con experimentación reproducible y verificable, si realmente la mente no solo era capaz de afectar eso que llamamos materia, sino tratar de entender también cuál era el mecanismo implicado y cómo es que lo hacía. Entonces, aquí lo que quiero plantear en este tercer episodio, mis queridos podescuchas, es cómo es que realmente la mente modifica la realidad. Cuando hablamos de realidad objetiva o realidad física observable o realidad, para no sonar redundantes, entonces, siempre cabe hacer esa distinción, ¿cierto? Entre aquello que es real y que no, y en ese sentido aquello que es posible y aquello que no lo es. La realidad, dicho en términos escuetos, amplificados, no solo está relacionada con aquello que interpreta bien o mal nuestro cerebro físico, nuestro transductor, tal como lo mencionamos en ese episodio acerca del mundo un mundo con medio cerebro, sino que la realidad parece ser más un conjunto de elementos que son establecidos de manera intersubjetiva por todos nosotros, o como diría Jacobo Grinberg, por los cerebros de todas las personas que habitamos el globo, el planeta Tierra. Se le da forma y adquiere la apariencia de objetiva, pero es algo solo aparente, ¿sí? Y esto no es un postulado filosófico o no proviene de una escuela de psicología o filosofía que este servidor, quien les habla, mis queridos podescuchas, se haya inventado. Claramente hay una discusión, un trasfondo al respecto acerca de lo real, pero aquí no corresponde sino más bien tratar de entender cuál es el mecanismo y cómo es que la mente finalmente distorsiona, moldea, modifica y representa esa realidad. Es decir, todo eso que se ha hecho en laboratorio tiene una aplicación práctica, sí o no. Para autores, ojo, y físicos como Harold Puthoff o Russell Tarr, quienes trabajaron de la mano del gobierno norteamericano por allá en los años 70, 80, de la mano de personajes como Ingo Swann, Joseph McMonigal, Pat Price, desarrollando eso que ellos llamaban visión remota, no solo estaban investigando las aplicaciones prácticas de la visión remota, obviamente pues prácticas con fines militares, sino que además estaban muy interesados en ver cuáles eran las capacidades de la mente a distancia, que de hecho, si ustedes lo recuerdan muy bien, mis queridos podescuchas, es lo que está haciendo en este caso el médico Ernesto Bonilla en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Maracaibo, Venezuela, y también junto con la Clínica de Investigaciones Américo Negrete de la Facultad de Medicina. Pues bien, hay un precepto, un principio en relación a la mente. Como lo plantea McTaggart, es cierto que se han escrito infinidad de libros, infinidad de publicaciones, infinidad de textos que tratan de decirle a las personas, o más bien de vender la idea de haz esto, sigue este conjunto de estructuras, de qué sé yo, de pautas y tendrás control total sobre las personas, sobre tus finanzas, sobre tu vida, recuperarás el control básicamente. Detrás de la idea del control también está el trasfondo de aprende a controlar tu mente y te controlarás a ti mismo y controlarás el mundo. Es una idea, yo diría, un poco distorsionada porque se parte del hecho de que se sabe qué es realmente la mente y dan por sentado que sí se puede modificar la realidad. Recuerdo que cuando me encontraba en mi adolescencia, ya saliendo de esta, yo diría 16, 17, 18 años, un par de décadas atrás, se puso muy de moda, incluso hicieron una película a partir de un texto que se llama El Secreto. El texto creo que sigue circulando, se puede encontrar hoy en día, descargar por internet. Y digámoslo de manera bastante efusiva, afirmaban que el secreto era básicamente la descripción de un conjunto de conocimientos no solo herméticos, esotéricos, místicos, sino que era la puesta en escena para todo el público en general, para todo aquel que lo quisiera, de las llaves que abrían la puerta que nos permitía el control absoluto de la vida. Independientemente de esa extraña interpretación y esa ligereza que se tomaron o que se tomó el autor del libro, e independientemente, digamos, de
aquellos que están dispuestos a creer o no en el mismo, da igual, eso es irrelevante. Hay ciertos principios que no se desarrollaron lo suficientemente o que no se explicaron. ¿Por qué? Porque más que un secreto en singular, aquí lo que hay es un, diría yo, desconocimiento en relación a la mente, sus mecanismos y la forma en que a nivel práctico constantemente estamos utilizando algo tan intangible como lo son los meros pensamientos. Recordemos pues, mis queridos podescuchas, que un pensamiento en singular o el pensamiento como actividad mental es una fuerza primigenia, primaria y primitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos literalmente ser capaces de aprender a controlarlos, canalizarlos y dirigirlos. Lo que se desprende de esto que estoy afirmando que es que claramente no tenemos el poder suficiente o el poder necesario, si se quiere, para controlar nuestras propias vidas y nuestro entorno más inmediato por el simple hecho de que lo que prima en el día a día, y esto sí lo puedo afirmar o un psiquiatra o un psicólogo dependiendo de la corriente en la que se sitúe, o en este caso un neurocientífico, es que en el transcurso de un día, en el lapso de un día natural, normal de cualquiera de ustedes o de este servidor, atraviesan por nuestra cabeza miles, tal vez cientos de miles, por no decir que millares, de pensamientos. No tenemos plena conciencia de todos, si se quiere, pero sí son muchos, cientos de miles, a una velocidad, a un ritmo vertiginoso, dependiendo del día, dependiendo del contexto, de aquello a lo que nos dediquemos. Pero la cosa es que rara vez el individuo, el ser humano, tiene la capacidad de sentarse y observarlos. Sé que muchos de los que están escuchando en este momento van a decir, bueno, ¿sabes? Eso es lo que proponen algunas técnicas de corte orientalista, algunas metodologías, algunos enfoques de meditación teórico-práctica aplicada, o incluso el mismo mindfulness que se puso tan de moda durante el año 2015 en adelante, 2016-17 a la fecha. Sigue habiendo diferentes versiones o presentaciones. Y algunas corrientes de la yoga. Mm, si bien es cierto que son, digámoslo, acercamientos que hacen para tratar de que la persona canalice, observe, evalúe sus pensamientos, lo cierto es que del dicho al hecho, como se dice coloquialmente en Latinoamérica, hay, creo que, una zanja o una brecha que resulta a veces casi que insalvable. El motivo por el que nos cuesta tanto formular o unificar un solo pensamiento en una unidad, en una fuerza coherente, es porque precisamente aún no sabemos qué son, cómo son, de dónde provienen o proceden. La mayoría de nuestros pensamientos, o eso que conocemos como actividad mental en términos genéricos, está obviamente permeada por el conjunto de acciones, decisiones que tomamos, interacciones que tenemos, oficios, trabajo, formación académica, estudio actual, trabajo actual, relaciones interpersonales, relaciones de pareja. Y lo curioso es que somos asaltados todo el tiempo por esta cantidad masiva de pensamientos, pero rara vez somos capaces de formular un pensamiento específico en relación a algo que queremos. Creo que esto último es aquello a lo que estaba apuntando McTaggart con el experimento de la intención. No me considero una persona religiosa ni tampoco laica, pero si observamos con algo de detenimiento las oraciones vinculadas a eso que se conocen en el ámbito religioso, espiritual como fe, sin que suene mágico y más bien tratando de entender el mecanismo implicado, parece ser que es no una forma de dialogar con un ente trascendente, divino o supradivino, sino es simplemente una forma de canalizar y establecer una unidad de pensamiento en torno a un acto y un efecto específico que esperamos. Es decir, la oración lo que pone en marcha o lo que desencadena muchas veces, cuando es bastante vehemente, diría yo, es simplemente nuestra capacidad de dirigir el pensamiento o nuestros pensamientos hacia el desarrollo o la consecución de un objetivo específico, de una meta concreta.
Muchas personas hablan continuamente de cosas como la disciplina, la autodisciplina en relación a la consecución de logros, objetivos, metas en el mundo inmediato. Lo que hay detrás de eso es pensamiento unificado o coherente si se quiere. Cada uno de los pensamientos que un individuo llega a tener en torno a un objetivo concreto van encadenados uno detrás del otro formando una unidad, un todo, que cuando es lanzado fuera de nuestra mente, así suena esto extraño, cuando es dirigido, no solo tiene una intencionalidad, sino que está 100% focalizado. La mejor analogía que se me ocurre para explicar esto, mis queridos podescuchas, es la de la luz. La diferencia que hay entre un haz de luz, disparado por ejemplo por una linterna, es un conjunto, un paquete de fotones, ¿cierto? Y un láser. La diferencia de la luz del láser en relación con la de la linterna es que la del láser está súper concentrada, para decirlo en términos castizos, escuetos. Es unificada, es coherente y de hecho, pues dependiendo de la intensidad puede ser bastante potente. Mientras que la luz de la linterna, de una lámpara, de una bombilla o bombillo, simplemente ilumina un espacio específico, pero no presenta el mismo grado de coherencia o de unicidad, si se quiere, que la del láser. Exactamente eso es lo que ocurre con los pensamientos, tal cual. Quería hacer aquí alusión nuevamente al texto de Laszlo porque lo he estado releyendo y resulta bastante fascinante. Pues bien, Laszlo en una cápita de su libro El universo informado habla de 4 experimentos, él le llama transpersonales que son pioneros. Cuando dice transpersonales se está refiriendo a experimentos relacionados para probar precisamente la influencia de la mente y la capacidad de la mente para modificar eso que llamamos realidad. A principios de los años 70, un equipo formado por los físicos Russell Tarr y Harold Puthoff realizó uno de los primeros experimentos para controlar el pensamiento transpersonal y la transferencia de imágenes. Colocaron al receptor en una cámara sellada opaca y eléctricamente aislada y al emisor en otra habitación donde era sometido a destellos luminosos e intervalos regulares. Los patrones de ondas cerebrales tanto del emisor como del receptor fueron registrados en máquinas de electroencefalograma. Como se esperaba, el emisor presentaba ondas cerebrales rítmicas que acompañaban a los destellos de luz. Sin embargo, después de un breve intervalo, el receptor directamente también empezó a producir los mismos patrones, independientemente de que no estuviese expuesto a los destellos ni recibiera el emisor ninguna señal perceptible por las imágenes. Tarr y Puthoff también realizaron experimentos sobre visión remota. En estas pruebas el emisor y el receptor se colocaban a una distancia que impedía que cualquier forma de comunicación sensorial mediara entre ellos. En un lugar escogido aleatoriamente el emisor actuaba como un faro y el receptor intentaba recoger lo que veía el emisor. Para documentar sus impresiones los receptores dejaban o daban descripciones verbales, algunas veces acompañadas por esquemas. Unos jueces independientes determinaron que las descripciones de los receptores se ajustaban a las características del sitio que veía el emisor en un 60% de las ocasiones. En otro experimento en 1994, dos físicos, Peter Stewart y Michael Brown, en Inglaterra, se unieron a Helen Stewart, una administradora de la Universidad de Nueva York, para comprobar el procedimiento telepático sugerido por Seth y narrado por Jane Roberts en sus libros Superventas. Para los que quieran o no estén muy informados, se llama, creo, Diálogos con Seth o las narraciones de Seth, algo así. Bueno, son 2 o 3 textos, si no estoy mal. Se encuentran en internet. Para aquellos que quieran echarle una leída, con gusto los puedo compartir. Bien, dice, la comunicación se intentó a través del Atlántico, en 14 sesiones cronometradas con precisión entre abril y septiembre de ese año, 1994. Se hicieron registros detallados de las observaciones e impresiones después de cada experiencia vía correo electrónico que fueron grabadas en discos automáticamente fechados. Aunque las imágenes percibidas remotamente se describieron en términos de asociaciones, más que en reproducciones pictóricas exactas de lo que veía el emisor, en conjunto se correspondían. La imagen de una lluvia de meteoritos, por ejemplo, se convirtió en una tormenta de nieve. La imagen de un restaurante giratorio en lo alto de una torre fue recibida como un globo sobre una base. Y se recibieron tanto imágenes estáticas como dinámicas, fotografías y películas. Los físicos llegaron a la conclusión de que la validez del proceso telepático mostrado por Jane Roberts quedaba establecida más allá de cualquier duda razonable.
La tercera serie de experimentos pioneros fueron los de el desarrollo del trabajo que efectuó Jacobo Grinberg Silberbaum de la Universidad Nacional de México. Realizó más de 50 experimentos a lo largo de 5 años sobre comunicación espontánea entre individuos sometidos a estudio. Emparejó a las personas dentro de jaulas de Faraday a prueba de sonido y radiación electromagnética y les pidió que meditaran juntos durante unos 20 minutos. Luego los colocó en jaulas de Faraday separadas donde una de las personas recibía estímulos y la otra no. El sujeto estimulado recibía estímulos a intervalos aleatorios de manera que ni siquiera él ni el experimentador sabían cuándo iban a suceder. Las personas que no eran estimuladas permanecían relajadas con los ojos cerrados y se les pedía que intentaran sentir la presencia de su pareja sin saber nada de los estímulos que estaban recibiendo. Normalmente se les aplicaban series de 100 estímulos como destellos de luz, sonidos o pequeñas descargas eléctricas cortas, intensas pero no dolorosas en los dedos, anular índice de la mano derecha. Los registros del electroencefalograma de las ondas cerebrales de ambos sujetos se sincronizaron y examinaron para los potenciales normales producidos en los sujetos estimulados y los potenciales transferidos en el sujeto no estimulado. La conclusión, básicamente, de Greenberg al tratar de duplicar sus resultados es que se producía esta transferencia de información. Sin ir más allá y haciendo alusión a estos 3 de los 4 experimentos, del cuarto ya hablaré más adelante, resulta evidente que los estudios no solo son aislados, escasos y se han producido en diferentes escalas y niveles de tiempo a lo largo y ancho del globo, sino que además pareciera haber un interés desmedido por no hacerlos públicos con suficiencia o en su defecto por desmeritarlos. Esto es pseudociencia, esto es charlatanería, esto no tiene fundamento, dice la comunidad o los representantes de la comunidad científica, independientemente de la zona o el área o el dominio de validez donde se paren o se sitúen. Y lo curioso es, mis queridos podescuchas, que parece ser que estamos dotados dentro de nuestra arquitectura funcional con una serie de propiedades, atributos que nos permiten literalmente modificar eso que llamamos realidad por la simple razón de que somos parte de esa realidad. Tenemos la capacidad y la condición porque somos parte de ese campo, entonces, si se quiere. En física recuerden ustedes que el campo es una condición del espacio para producir una fuerza. ¿De qué clase o de qué tipo? Una fuerza. Hay fuerzas elementales en la naturaleza, fuerzas físicas, conocidas 4, nuclear, fuerte, débil, electromagnética, gravitacional. Y nosotros, parece ser, que podemos modificar esa realidad. No siendo más, mis queridos podescuchas, espero que haya sido de su agrado esta emisión. Nos veremos en una próxima ocasión. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden que siguen abiertos los cupos para los cursos de la experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos. Pueden escribir directamente a norbitapodcast1@gmail.com o a academia de proyección astral@gmail.com. Un abrazo a la distancia para todos y ya nos veremos.